Queridos lectores, soy Felipe y en esta ocasión les presentaré una de mis charlas en forma de podcast sobre el tema Nuestro inicio, que hace referencia a los primeros momentos del Homo sapiens, del ser humano, en nuestro planeta. ¿Listo? Ok, aquí vamos. Comenzaremos con una línea del tiempo que se inicia hace 13.800 millones de años atrás. En ese momento y en el espacio que circundaba todo, que lo envolvía todo, se produce una explosión enorme, tremenda, que es lo que hoy los científicos llaman el Big Bang. Y de esa explosión surgen una serie de elementos que van conformando los distintos cuerpos que hay hoy en nuestro firmamento. De ahí salen los soles, los planetas, las lunas, los meteoros, las galaxias, todos esos elementos que hoy vemos en el cielo. Y un poco más adelante en el tiempo, hace 4.600 millones de años atrás, entre tanto cuerpo que se va gestando, aparece un sol común, un sol intermedio, que es muy importante para nosotros porque ese es nuestro sol, es el sol que vemos cada día en nuestro firmamento. Y de ese sol se derivan una serie de planetas, uno de los cuales, no el más importante en cuanto a tamaño, pero sí en cuanto a la vida que va a desarrollar, es nuestro planeta, es la Tierra. Y la Tierra es interesante porque tiene una serie de características como valles, como montañas, como ríos, lagunas, lagos, atmósfera, pero además tiene algo que es vital, que son enormes mares. Y dentro de esos mares comienzan a producirse, a combinarse una serie de sustancias que van formando moléculas, van formando células que viven y mueren, se crean y se descrean, se van rompiendo, se van armando, pero este proceso en un determinado momento produce algo singular, algo que es único, que es una célula que tiene una capacidad específica y que hasta ahí no se había dado. Esa capacidad es la de autorreproducirse. Esa célula puede dar otra célula con sus mismas características. Muy bien, en la tabla de la izquierda, en la tabla en rojo, lo que vemos es una cantidad de años, de fechas que han sido establecidas para poder mostrar cuándo es que las especies se fueron desarrollando. La primera de las notas es 1.000 millones de años atrás. Y allí fue donde aparecieron organismos multicelulares. Un poco más adelante en el tiempo, esos organismos multicelulares que habían sido derivados de aquellas células con su capacidad de reproducirse, se transformaron en animales más complejos. Y luego la evolución llegó a la aparición de peces. Más tarde los peces se transformaron en anfibios y luego hace 200 millones de años aparecen los que serían nuestros abuelos o nuestros ancestros, que son los mamíferos. Siguiendo con la línea del tiempo, vamos a fijar un punto en los 16 millones de años en el pasado. Y este punto es importante porque allí es cuando aparece, entre tantas especies que han aparecido, unas nuevas que son muy semejantes a los monos y gorilas que hoy vemos en las selvas o en los zoológicos. Y estos, como tienen un parecido importante con el hombre, son llamados genéricamente homínidos. Esta tabla que se muestra
en el slide, nos dice que ese Homo sapiens que vemos que está arriba a la derecha, no estaba solo porque compartía el espacio con otras especies también homos muy semejantes a la nuestra. En realidad el Homo sapiens vivió muchas decenas de miles de años con primos o hermanos, como los querramos llamar, en las sabanas y en la tierra. En el gráfico anterior hemos visto la presencia del Homo sapiens, de nuestra especie, pero no hemos explicitado cuándo fue que apareció en escena. Y eso se toma hoy como alrededor de los 200.000 años atrás. Es decir, hace 200.000 años es que aparece una nueva especie que vamos a llamar Homo sapiens. ¿Y cómo era esta gente? Estas fotos son reproducciones hechas en cerámicas y materiales especiales, hechas por museos e instituciones europeas y muestran a lo que era ese Homo sapiens posiblemente 150, 180.000 años atrás. Si nosotros a esta gente le cortamos el cabello, los rasuramos, los higienizamos, vamos a notar que no hay mucha diferencia entre ellos, esta gente de tanto tiempo atrás, y el Homo sapiens actual. Nosotros, algún pariente, el que nos vende los helados, el conductor del ómnibus, la gente dentro del ómnibus. Esto es una muestra de lo que fueron nuestros ancestros, nuestros abuelos. Y es importante ver que ya tenían las características que tenemos hoy nosotros, los mismos Homo sapiens, nosotros, los nietos de nietos de nietos de esta gente en las fotografías. Muy bien, en este punto podemos decir que la Tierra ya tiene sus años, pero nos vamos a concentrar debido a la aparición del Homo sapiens en los últimos 200.000 años y veamos qué fue lo que ocurrió en el planeta. Para eso colocamos una nueva línea del tiempo de 200.000 años, que son los últimos 200.000 años, y vamos a ver que están divididas en tres áreas, dos rojas y una celeste. Las áreas rojas representan épocas interglaciales, es decir, épocas de bonanza de clima, con climas buenos. Y la parte celeste es una época de mucho, mucho frío. Entonces el planeta ha vivido 110.000 años con buen tiempo, 80.000 años con un frío extremo y los últimos 10.000 años, entre esos 10.000 años está todo el tiempo que nosotros hemos estado viviendo últimamente y donde estamos viviendo hoy, es la forma en que ha desarrollado el planeta su oferta de vida. Si tenemos ahora reproducida nuevamente la línea del tiempo de los últimos 200.000 años, veremos que la primera parte, la parte más antigua, la de los 110.000 años de la era no glacial, tenemos muy poca información, hay pocos restos, realmente no sabemos qué fue lo que ocurrió bien con el ser humano en esas épocas. Pero si seguimos, sabremos que en la fase siguiente, que es la fase glacial de 80.000 años, la sobrevivencia fue muy, muy brava, muy difícil, porque el planeta estaba prácticamente cubierto de hielo, casi todavía muy pocas áreas en donde el clima permitía la producción de pastos y la sobrevivencia de animales.
Y finalmente, los últimos 10 años, el pedacito pequeño del último tiempo de esta larga escala de los 10.000 años, a pesar de su pequeñez, es tremendamente importante porque esos 10.000 años representan nada más ni nada menos que la historia de la humanidad. Muy bien, 10.000 años. Estos 10.000 años últimos podríamos o deberíamos dividirlos en dos partes. Una de 3.000 años atrás y otra que le sigue de 7.000 años atrás. Es decir, estamos contando desde el hoy 10.000 años para atrás. Unos primeros 3.000 años y unos segundos 7.000 años. En esos primeros 3.000 años es lo que llamamos los inicios. Y este slide, esta presentación, tiene que ver con esta etapa, con la etapa inicial en el cual nosotros como seres, como especie, comenzamos a despertar. La segunda etapa, la de los 7.000 años, es una etapa de consolidación. Y ahí hay dos cosas importantes. Una organización social que lleva a lo que hoy llamamos civilizaciones. Hoy nosotros vivimos en civilizaciones y esas civilizaciones se inician allá en la historia hace 7.000 años atrás. En este punto es importante analizar cómo fue que desde inicios tan precarios se llegó a lo que vamos a llamar milagros. Vamos a ver cuáles son esos milagros. Los milagros son que pasamos desde ser unos aborígenes con muy pocas herramientas, solamente algunos palos y unas piedras, a lo que hoy tenemos y podemos ver y conocemos, que es gente, nuestros hasta parientes que pueden estar viajando por el espacio, de vivir en cavernas inhóspitas y desprotegidos, a pasar a vivir en ciudades maravillosas que lo tienen todo, que lo ofrecen todo, que nos protegen, que nos entretienen. Y cómo desde trabajar y manejarse con elementos muy simples como trozos, pedazos de piedra, pasamos a toda la parafernalia que tenemos hoy en nuestras manos, desde la televisión, al internet, a los autos, al avión, a los satélites, a la inteligencia artificial, a los robots. La razón de ese increíble salto es una muestra de que nuestra especie es la más exitosa de todas las que han poblado y pueblan el planeta. Y podemos preguntarnos y debemos preguntarnos, ¿y cómo fue que llegamos a este punto? ¿Cómo fue que llegamos ahí? En el inicio hubieron tres cosas que fueron fundamentales en el desarrollo del Homo sapiens. Primero, un cerebro especial, un cerebro que fue grande para lo que era el físico de un ser humano, un cerebro irrigado, muy irrigado con sangre, lo que permitía un manejo y un trabajo más eficiente del mismo. Y luego que estaba arriba de la estructura del ser humano, del cuerpo humano. Todo eso iba en favor de que ese cerebro pudiera trabajar mucho mejor. La segunda de las condiciones fue la mano. La mano que tiene, en el caso del Homo sapiens, un pulgar oponible, un pulgar que permite agarrar las cosas como un mono no puede hacerlo y permite manipular. Esa forma de tomar los objetos y de manipularlos es lo que nos permitió en el principio hacer elementos, hacer artículos, hacer herramientas,
hacer todas las cosas que nos fueron mejorando la vida. Y finalmente, otro de los logros importantes en el desarrollo de nuestra especie fue nuestra garganta, la capacidad de hablar. Todos los animales, hasta los homínidos, tienen una garganta muy simple mediante la cual pueden emitir sonidos, pero sonidos tipo guturales. El perro puede ladrar, el gato puede maullar, la vaca hará el mu correspondiente, pero no pueden hacer lo que hace el ser humano, que es modular. La modulación de la voz, debido a nuestra garganta especial, nos permite hablar. Y hablar significa poder desarrollar idiomas y poder desarrollar formas de comunicación y de transmisión de los conocimientos adquiridos. Entonces, yo hoy hago algo que va a ser importante, que es una innovación. Y gracias a mi capacidad de hablar, se le paso ese conocimiento a mi amigo, a mi hijo, a los otros seres de la tribu. Esos tres elementos son los que nos dieron esa enorme ventaja. Y a esas ventajas hay que agregar, hay que agradecer a Nuestra Señora Madre, la Tierra, ese planeta admirable, porque la Tierra nos dio un medio ambiente fabuloso, ideal para nosotros, porque ahí tuvimos y tenemos agua, vegetales, animales, minerales y clima. Ese planeta fue entonces una cuna que nos permitió desarrollarnos y desarrollarnos con bien. Esta es otra reproducción de un museo europeo y es la reproducción de una mujer Homo sapiens, posiblemente viviendo hace 150.000, 180.000, 120.000 años atrás. Y esta mujer, que fíjense es exactamente igual que cualquier mujer que nosotros vemos hoy en la calle, tiene un origen como especie en alguna parte de este planeta. Este es nuestro planeta y allí es donde vamos a marcar dónde fue que se iniciaron los primeros humanos. Y fue en el norte de Sudáfrica, cerca de Botsuana, en unos lugares muy verdes, con mucha agua, y ahí se produjo el primero y los primeros especímenes de esta nueva raza, el Homo sapiens. Estos primeros humanos que estaban ahí abajo en el África se fueron extendiendo y se fueron extendiendo de tal forma que en unos pocos millones de años abarcaron todo el planeta y se distribuyeron por todos los lugares donde hubiera tierra. ¿Y cómo se produjo el desarrollo de esos seres? El asunto es que en tan solo 2.000 a 3.000 años fue una etapa maravillosa en los cuales se descubrió y utilizó tres elementos, tres minerales que fueron vitales: el cobre, el bronce y el hierro. Y con el manejo y la fundición que se descubrió y que se realizó con estos tres minerales, se hicieron una serie de elementos, desde vasijas a caretas, desde armas, argollas. Fíjense que con el hierro ya se empiezan a producir clavos que permiten armar estructuras, y todo eso significó un paso adelante fundamental y maravilloso, porque el hombre comenzó a cambiar. Pero esto no fue lo único. Además de
el manejo de estos tres minerales, apareció la agricultura y apareció el manejo de la agricultura. La agricultura fue fundamental porque hasta aquí el hombre a veces se moría de hambre, se moría literalmente de hambre. Pero cuando descubre el milagro de las semillas, sabe que si guarda hoy una semilla, cuando llegue la temporada próxima, la plantará y esa semilla dará una cosecha que le permitirá comer y vivir el próximo año y el otro año y el otro año. Esa fue la magia de la agricultura. Y junto con esta magia hay otra, que es la del manejo de los animales. La domesticación del ganado fue también fundamental porque permitió una mejor nutrición. Ahora la gente podía obtener proteínas a través de la carne y de la leche. Entonces, estos dos elementos, la agricultura y la domesticación del ganado, fueron fundamentales para la sobrevivencia y una mejor nutrición. Y cuanto mejor era la nutrición, más evolucionaba su cuerpo y su cerebro. Muy bien, estamos en los 10.000 últimos años, como dijimos, que es el punto donde termina la última glaciación. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? Se retiran los hielos y todo el planeta se cubre de un verdor que son las praderas, que son las sabanas. Y allí empiezan a pastar los ganados, empiezan a producirse las cosechas. Y el hombre que había sido un cazador y un recolector de frutos de los que encontraba colgando de los árboles, ahora da un paso más adelante y pasa a ser, repito, de cazador-recolector a agricultor y domesticador de animales. Como se ve en esta placa, aquí tenemos animales, hay muchos animales, hay cerdos, hay vacas, hay gallinas y también hay vegetales que se pueden sesgar y se pueden cosechar y se pueden comer. Esto trajo el asentamiento del ser humano. Ya no eran más nómades, sino que eran ya gente que vivía en un lugar fijo. Y entonces empiezan a hacer sus casas. Y esas casas se van juntando y se va produciendo en estos inicios las tribus, los pequeños pueblos. Si nosotros ahora volvemos a colocar la línea del tiempo partiendo de los 16 millones de años atrás, en donde, como dijimos, empiezan a aparecer las distintas especies de homínidos, esto que acabamos de mostrar, ese asentamiento humano, se produce con la aparición o luego de la aparición del Homo sapiens hace 200.000 años. Y esos 200.000 años son la última parte de esa larga línea del tiempo, que es lo que aquí en el gráfico se muestra en color naranja. Y esos últimos 200.000 años, como hemos ya explicado, tendrá una gran parte de vida muy, muy, muy primitiva hasta llegar a la parte final, que son los últimos 10.000 años a los que nos hemos referido. Y esos últimos 10.000 años son importantes, muy importantes, porque esa, en rigor, es la verdadera historia de la humanidad, la historia actual, la historia como somos hoy los seres humanos. Y tan solo para mostrar
lo que hemos conseguido en los últimos tiempos, en los últimos miles de años, vamos a colocar esta pequeña, interesante fotografía que es una reproducción de las caras de la gente que ha sido líder, que ha estado arriba de todo, que han sido genios, que nos han dado ideas, que nos han enseñado, que han buceado en la ciencia, en la filosofía, en las artes. Y esto es lo que es el ser humano en el día de la fecha. Y para eso, gracias a eso, es que nosotros tenemos hoy todo lo que tenemos, que como repetimos, eso va a la tecnología, va al mundo maravilloso en el que vivimos. Pero ese mundo maravilloso es el objeto de otra presentación y ya llegaremos a ella para mostrarles y para hablarles de todo lo que la humanidad ha conseguido, partiendo de aquel inicio cuando matábamos al mamut hasta llegar hoy a la inteligencia artificial. Aquí termina mi presentación. Les agradezco el tiempo que me han dedicado y espero les haya gustado y o servido. Adiós. Muchas gracias y que lo disfruten.